Algunas mentiras no son estridentes, no gritan, susurran a través de tus decisiones, resuenan en tu silencio, y quizás la más insidiosa sea aquella que ni siquiera te percatas de estar contándote a ti mismo, no para engañar a los demás, sino para salvaguardar la endeble imagen de quién crees que debes ser. Esta mentira no se pronuncia en voz alta. Es el velo invisible entre la vida que dices anhelar y la frecuencia desde la cual realmente vives. Y se manifiesta no como fracaso, sino como contradicción. Meditas, visualizas, llevas un diario, afirmas, y no obstante, te sientes distante del mundo que tu alma anhela crear. ¿Por qué? Porque, subyacente a las palabras, la energía está comunicando algo diferente. Neville Goddard lo enunció con meridiana claridad: la imaginación crea la realidad. Sin embargo, esto es lo que también sabía: la imaginación envenenada por el autoengaño genera estática espiritual. Estás imaginando la abundancia mientras temes la pérdida. Estás visualizando el amor mientras presupones el abandono. Estás retratando tu vida soñada, mientras que secretamente crees que no estás listo para despojarte de la que te mantiene en la mediocridad. Y eso no es tu culpa. Es tu sistema de supervivencia que intenta mantenerte emocionalmente a salvo, porque adentrarse en la versión desconocida de ti mismo exige la muerte de la mentira familiar. La mentira que dice: quizás si hago más, finalmente me sentiré digno. Pero más no es la respuesta. La alineación sí lo es. El Dr. Joe Vitale lo expresó con una claridad deslumbrante. La ley de la atracción no responde a lo que uno desea, responde a lo que uno cree, a lo que el sistema nervioso registra como familiar y seguro. La mayoría de las personas afirman la abundancia mientras transmiten la escasez, proclaman la salud mientras encarnan el estrés, declaran el amor mientras vibran la indignidad, y se preguntan por qué nada cambia, aunque lo hacen todo bien. Pero no es el hacer, es el ser, la suposición tácita que subyace a la acción, la postura emocional invisible, porque cada afirmación que se pronuncia con el corazón tembloroso es una señal mixta, enviada a un espejo que solo refleja lo que se acepta plenamente. He aquí la paradoja. Afirmas: soy abundante, pero te sientes como si estuvieras fingiendo. Dices: está hecho, pero tu cuerpo se contrae en incredulidad. Y aquí es donde la honestidad consigo mismo se vuelve sagrada. No la que culpa o condena, sino la que libera. La que dice: quizás tengo miedo, tal vez aún no confío plenamente, pero estoy dispuesto a ver lo que es verdad, porque hasta que lo hagas, seguirás portando dos máscaras, una para el mundo y otra para tu espíritu, y esperarás que el espejo de la realidad sepa cuál reflejar, pero el espejo no adivina. Refleja la máscara con la que te sientes más a gusto. No hay deshonra en mentirse a uno mismo, todos lo hacemos. No para manipular, sino para sobrevivir, para dar sentido a la disonancia entre lo que soñamos y lo que hemos vivido. Pero llega un momento en que la supervivencia se convierte en sabotaje, cuando la representación comienza a asfixiar el alma, y en ese instante no se necesitan más paneles de visualización. Se necesita la verdad, una verdad serena, cruda, compasiva. La que dice: ya no necesito simular esto, necesito sentir esto de verdad, porque esa es la única cosa que altera la frecuencia, no las palabras, no los rituales, la energía que los impulsa. Así que les pregunto con suavidad: ¿qué sucedería si dejaran de fingir que ya han llegado y, en cambio, sintieran lo que es estar plenamente aquí y comenzaran de nuevo desde la verdad? ¿Qué ocurriría si se permitieran decir: no estoy roto, simplemente estoy en proceso? Porque el universo no necesita que sean perfectos, necesita que sean auténticos, y a partir de ahí, todo empieza a transformarse. La falacia encubierta reside en: estoy haciéndolo todo a la perfección. Hay un momento en el periplo donde uno empieza a creer que lo ha experimentado todo. Ha leído los libros, ha presenciado las enseñanzas, ha practicado los rituales, medita con sinceridad, visualiza con ahínco, afirma con disciplina, y sin embargo, nada externo parece mutar. Una sorda frustración empieza a fraguarse.
no por indolencia ni por falta de voluntad, sino porque le han inducido a creer que la acción correcta equivale a la manifestación alineada. Mas esta es la mentira invisible, una sutil ilusión, porque la manifestación no es mecánica, es vibracional. Verás, la acción desprovista de identidad es movimiento sin rumbo, y aquí es donde la mayoría se estancan. Creen que su esfuerzo es evidencia de su creencia, pero con frecuencia sus rituales son máscaras que encubren la duda. No es que las prácticas sean incorrectas, es que el ser que subyace a ellas no ha cambiado. Aquel que afirma aún duda, aquel que visualiza aún teme, aquel que medita aún se afana en silencio. Y así, los resultados no reflejan las herramientas empleadas, sino el ser que está detrás de ellas. Como es adentro, es afuera. Como se asume, se experimenta. Neville Goddard abordaba la asunción como el motor oculto de la realidad. No la asunción como pensamiento, sino como identidad. ¿Quién cree ser en el silencio que media entre las afirmaciones? Esa es la verdadera señal. Y los demás, el mundo, incluso el azar mismo, empiezan a replicártela. Los psicólogos lo denominan el efecto Pigmalión. La realidad te trata como te tratas a ti mismo en secreto, no conscientemente, sino energéticamente. Lo que implica que si crees estar haciéndolo todo correctamente, pero en el fondo aún te sientes como alguien que está intentando llegar, estás emitiendo casi, no ya. He aquí la razón por la que la identidad que subyace a la acción importa más que la acción en sí misma. Un ritual emanado del miedo reciclará el miedo. Una visualización plasmada por una mano dubitativa transmite el color de la escasez. Y he aquí el giro que abre el alma. Hacer lo correcto desde una autoimagen errónea te mantiene en un ciclo interminable de esfuerzo sin encarnación. Podrías estar hablando de abundancia, pero tu energía aún destila anhelo. Podrías estar actuando como sí, pero ese como sí resuma incredulidad. Así que detente y siente. ¿Quién eres cuando nadie te observa? ¿Cuál es la postura de tu energía cuando no estás actuando para provocar un cambio? Ahí es donde comienza la verdadera transformación, no en la adición de más prácticas, sino en la exfoliación de los autoengaños que yacen tras ellas. Porque una semilla que finge ser ya un árbol nunca recibe la lluvia, no atrae el sustento que necesita, no echa raíces, y así permanece estancada entre la simulación y la realización. No hay motivo para la vergüenza aquí, solo revelación, una suerte de santísima claridad. No se requiere hacer más, es menester recordar quién se es cuando cesa toda actividad, y desde ese espacio de ser en bruto, la realidad empieza a mutar en el silencio. ¿Qué ocurre cuando simulas seguridad mientras vibras en la desesperación? La confianza no reside en lo que articulamos, reside en lo que exhalamos. Es el tono subyacente al silencio, es la postura de la energía que precede a cualquier palabra. Y muchos transitan el camino de la manifestación creyendo que deben parecer fuertes, inquebrantables y seguros, cuando en su interior reprimen un torrente de temor, recitan afirmaciones, sonríen ante el dolor y disfrazan su duda con lenguaje espiritual. Sin embargo, lo que no comprenden es que el universo no responde a la actuación, responde a la coherencia. El doctor Joe Dispenza habla de la coherencia corazón-cerebro, no simplemente como una metáfora, sino como energía mensurable. Cuando los pensamientos en tu mente contradicen las emociones en tu corazón, tu campo se vuelve ruidoso, inconexo, difuso. La intención pierde su fuerza, no porque sea débil, sino porque la señal que la impulsa está encriptada. Imagina enviar una plegaria con manos temblorosas mientras dices, sé que me pertenece. Las palabras flotan, pero la frecuencia se hunde. ¿Y el resultado? Confusión, estancamiento, repetición. Existe un peligro inherente en fingir una alineación cuando el cuerpo narra otra historia. El sistema nervioso, el tono de voz, la mirada interior, todos son espejos de la verdad. Si se simula confianza mientras se vibra en la desesperación, lo que se crea no es el anhelo, sino la contradicción. El mundo no presta oídos a la voz, atiende al estado. Y si éste se encuentra fragmentado, la reflexión lo estará también. Esto no constituye un castigo,
sino precisión. El universo no traiciona, revela. La verdad es que la verdadera confianza es silenciosa. No busca probarse a sí misma. No necesita hacerse oír. Asume su lugar como un árbol asume la tierra bajo sus raíces, sin pedir, sin forzar, simplemente siendo. Entra en una habitación y no pide ser vista, sabe que lo es. No argumenta por el resultado. Se convierte en el resultado. No hay necesidad de fingir cuando la vibración es íntegra. Pero ¿cómo sabes cuando tus palabras no concuerdan con tu energía? Lo sientes. Expresas tus anhelos en voz alta y tu cuerpo se tensa. Dices, estoy listo a, y tu respiración se acorta. Afirmas, es mío a, y tu pecho se contrae. Estas no son señales de fracaso, son indicios de desalineación, y son sagrados porque señalan dónde comienza la sanación, no en declaraciones más estridentes, sino en una verdad más profunda. Así pues, exprese sus anhelos, pero luego haga una pausa, sienta lo que emerge. Permita que el cuerpo le indique si cree en lo que acaba de decir. Ahí es donde la honestidad echa raíces, no en la mente, sino en la sensación, y esa honestidad no es flaqueza, es magnética, porque cuando alinea su estado interno con la veracidad de lo que busca, la manifestación se vuelve natural, espontánea, como la respiración, como la luz solar sobre la piel, porque por más hermosa que sea la afirmación, si se pronuncia sobre heridas que no han sido atendidas, la vibración sigue siendo la desesperación. No se puede perfumar el dolor y llamarlo claridad. No se puede espiritualizar la disonancia y esperar armonía. Debes encontrarte con la desesperación, no con miedo, sino con presencia, con suavidad, con la valentía de sentir lo real. Y en esa verdad, tu frecuencia comienza a cambiar. No porque la hayas fingido, sino porque la sentiste hasta la coherencia. ¿Por qué el anhelo de mantenerse positivo es un sabotaje de la manifestación? En el ámbito espiritual se manifiesta una sutil coacción, un imperativo silencioso que susurra: mantente positivo, a pesar de todo. Sonríe, agradece. No permitas que las emociones sombrías te dominen. No obstante, ¿qué pasaría si esa misma presión fuera el factor que secuestra tus manifestaciones? ¿Y si la implacable exigencia de positividad se revelara en realidad como una evasión de los sentimientos que claman por ser atendidos antes de que puedas ascender? Cuando eludes tus emociones en aras de la espiritualidad, no estás elevando tu vibración, estás superponiendo capas. Estás pintando luz blanca sobre una tormenta que aún no ha amainado, fingiendo que el trueno no sigue resonando en tu pecho, y el subconsciente no olvida lo que ocultas. Lo sigue replicando en patrones, atrayendo espejos que reflejan aquello que te niegas a admitir, no para castigarte, sino para liberarte. Verás, la manifestación genuina no emana de una luz forzada, surge de una verdad sentida. Los verdaderos creadores no son aquellos que eluden la sombra, sino quienes la atraviesan con ojos bien abiertos. Permiten que la aflicción aflore, que la ira consuma, que el miedo se exprese, y luego eligen, no desde la represión, sino desde la conciencia, porque un sentimiento plenamente experimentado se transforma en sabiduría, se mueve, se libera, evoluciona. Evadir emocionalmente mitiga el poder de tu subconsciente. Le enseña a tu niño interior que ciertas emociones son incorrectas, algunas son vergonzosas y otras solo se permiten si se ajustan a la imagen de la iluminación. Pero tu alma no se expresa mediante la aprobación, se manifiesta a través de la presencia y anhela ser escuchada en su totalidad, caótica, radiante, cruda, sin filtros, sin pulir, auténtica en su esencia. Aquí reside una poderosa inversión. Las personas más magnéticas no son aquellas que exhiben una positividad constante. Son más bien quienes están plenamente integradas, aquellas capaces de sentir profundamente y a pesar de ello optar por la alineación, quienes pueden llorar y posteriormente respirar paz, quienes pueden ser testigos de su desesperación y aún así retornar a su saber intrínseco. No se oponen a la oscuridad, la transforman incluyéndola en su propia luz. Tus emociones no son obstáculos, son datos.
Son mensajeros divinos, susurrando lo que está incompleto, lo que necesita amor, lo que aún resuena como creencia, y cuando las reprimes, pospones tu propio devenir, porque la manifestación no proviene solo de la mente, sino de la energía de la coherencia total. Y la coherencia nace de la integración, no de la negación. No se puede repintar la casa mientras arde en llamas. Hay que sentir el calor, inhalar el humo, comprender su procedencia. Y entonces, desde la claridad, no el pánico, se elige qué construir. Y esta es la verdadera sacralidad del sentir. No es caos, es alquimia. Así que, despréndete de la necesidad de ser incesantemente positivo. Permítete ser auténtico. Siéntelo todo. Y entonces, desde esa verdad arraigada, siente lo que eliges encarnar. No como evasión, sino como declaración. No para demostrar tu espiritualidad, sino para estar plenamente vivo. Antes de proseguir, respire hondo y plantéese. ¿Qué emoción ha estado sigilosamente, configurando su realidad mientras se esforzaba por aparentar fortaleza? Si esa interrogante resonó en tu interior, echa un vistazo al comentario fijado. Algo te aguarda allí, una pequeña llave que podría desencadenar un cambio genuino. No más información, tan solo un instante de lucidez que tu energía ha estado clamando. Ahora bien, profundicemos. Porque la siguiente verdad podría resultar perturbadora, aunque es precisamente esa incomodidad la que los libera. En el instante en que pronuncias «esto no funciona», se acabó. Hay una idea que transita silenciosamente por muchas mentes en el sendero de la manifestación. No siempre grita, en ocasiones se manifiesta como un suspiro, una exhalación apacible tras un nuevo intento. No está funcionando. Y en el instante en que ese pensamiento se arraiga en tu ser, el proceso se derrumba. No porque el universo te niegue, sino porque tu frecuencia ya se ha desvinculado de la versión de ti que recibe. Cada vez que manifiestas que algo no funciona, en realidad estás diciendo, ya no creo en lo que he dado por sentado. Y la creencia es el ancla que mantiene intacta tu línea temporal. Es la energía estabilizadora que mantiene lo invisible en su lugar el tiempo suficiente para que se materialice. Pero cuando la creencia se disuelve en frustración, te trasladas inconscientemente a una realidad paralela, donde aquello que anhelabas no existe. No porque no estuviera destinado para ti, sino porque dejaste de ser quien ya lo había reclamado. La física cuántica lo corrobora. El efecto observador nos revela que nuestro estado de conciencia impacta el resultado. Tu atención no es neutral, está cargada. Porta expectación, emoción, vibración. Y si tu observación alberga duda, el desenlace se ajustará para compaginarse con ella. La manifestación no se limita a lo que visualizas, sino a quién eres mientras contemplas el devenir de tu vida. Es precisamente por esto que la impaciencia entraña un peligro mayor del que aparenta. Puede percibirse como una emoción nimia, mas bajo su superficie yace una sutil declaración de incredulidad. Es una vibración que susurra, requiero evidencia antes de rendirme. Empero, la ley no opera de ese modo. No se trata de pruebas, se trata de asumir. No se recibe por haber aguardado el tiempo suficiente. Se recibe por haberse alineado por completo. Y aquí reside el giro inesperado. La duda no retrasa la manifestación, la desplaza. No se limita a suspender el proceso, sino que te conduce por una senda completamente distinta. Y a menudo no percibes el cambio sino hasta semanas o meses después, cuando te cuestionas por qué no sucedió nada. Pero sí sucedió algo. Tu energía alteró su rumbo. Manipulaste el dial de tu conciencia y el espejo se reajustó. Entonces, ¿cómo permanecer anclado en una realidad el tiempo suficiente para que florezca? No por obsesionarse, no por forzar, sino por elegir, una vez al día, una vez por hora, una vez por respiración, regresar al estado del deseo cumplido, no con intensidad, sino con devoción, con presencia, con esa tranquila certeza que dice, ya es mío, no necesito perseguirlo, solo necesito sentirlo. Es como hornear algo sagrado. No se abre el horno cada 2 minutos, se confía en el proceso, se permanece en el presente, se permite que los ingredientes invisibles de la suposición, la emoción y el tiempo
realicen su labor sagrada, porque la manifestación no es un proceso de microondas, se cultiva, se abraza con gracia y responde a quien se niega a alejarse de su realidad interna, sin importar cuán estridente se vuelva el mundo. Así pues, la próxima vez que tu mente susurre, no está funcionando, escucha con mayor atención, no para silenciarla, sino para percibir qué parte de ti precisa ser recordada de que la semilla ya yace en la tierra y las raíces se extienden, aun cuando todavía no logres atisbarlas. La falacia del desearlo con todas las fuerzas. El anhelo puede sentirse como verdad. Se percibe vívido, apremiante, sagrado. Se desea el dinero, la paz, el amor, el reconocimiento, no por codicia, sino porque duele. Late en el pecho como una plegaria, pero bajo la superficie de ese anhelo, a menudo se despliega algo más sutil, una confesión encubierta, una vibración de ausencia, porque el anhelo, cuando se aferra con demasiada fuerza, se convierte en un espejo de lo que aún no creemos poseer. La energía del deseo es sagrada. Sin embargo, cuando se entreteje con la desesperación, deja de magnetizar y, por el contrario, repele. No porque el universo juzgue tu anhelo, sino porque tu frecuencia irradia separación. Te afanas por aquello que ya has sentenciado inalcanzable. Te esfuerzas por ser lo que ya eres, sin aceptar esa verdad en lo más profundo de tu ser, y cuanto más persigues, más distante se percibe. Este es el paradójico enigma de la manifestación. Cuanto más profundo sea tu anhelo, más deberás aquietarte, porque el deseo, cuando es prístino, no vocifera, rememora, respira, asume. No es impaciente, sino que está anclado. No habita en el algún día. Camina ahora con callada certeza, no porque el deseo se vea colmado en el mundo material, sino porque se consuma primero en la autoimagen, y esa asunción interior se erige en la señal que moldea el mundo exterior. Verás, el verdadero escollo no es el deseo, es la identidad que susurra, aún no lo poseo. Esa es la voz que frena todo, porque la manifestación no responde a tu voz, responde a tu vibración. Y tu vibración es un reflejo de tus creencias, no de tus palabras ni de tu anhelo, sino de la verdad que has aceptado en silencio. Aquí es donde la libertad echa raíces, en el cambio de yo quiero a estoy regresando a. No estás persiguiendo una nueva realidad, te estás realineando con una que ya existe en una versión superior de ti mismo. No estás atrayendo algo de afuera, estás despojando las capas de miedo y duda que te hicieron olvidar que ya estaba dentro. Y esto no es una metáfora, es la ley magnética. No atraes lo que anhelas, atraes lo que reclamas. El ser que ya lo posee, la paz, el amor, la abundancia, no es estridente, es diáfano, no suplica, recibe, no por arrogancia, sino por sintonía. Camina con la certeza de que el universo responde al ser, no a la mendicidad, y cuando encarnas esa frecuencia, las puertas se abren, no porque las hayas empujado, sino porque dejaste de interponerte en el camino. Anhelar no es un error, es una señal. No obstante, una vez experimentada debes liberarla, no para olvidarla, sino para encarnarla, para transformarte en la versión de ti que ya no necesita gritar al vacío, sino susurrar al corazón del universo. Recuerdo, ya estoy aquí, y desde ese lugar, la manifestación no es un resultado, es un retorno, una llegada silenciosa, un regreso a casa hacia el ser que, desde un principio, nunca careció de nada. Cuidado con el spiritual hustling. En ocasiones, la parte más extenuante del sendero espiritual no reside en la espera, sino en la persecución, en el intento constante, en la carrera invisible que se libra con uno mismo, sumando más meditaciones, más afirmaciones, más diarios, más métodos, más técnicas, no por devoción, sino por temor. Se encienden velas, no para honrar lo divino, sino para mitigar la duda. Se repiten mantras, no como declaraciones, sino como desesperados esfuerzos por acallar el pánico interior. Y a eso se le denomina espiritualidad. No obstante, bajo la superficie sigue siendo hustling. Esta es la trampa latente. Has revestido la antigua energía, la compulsión por demostrar, por forzar, por merecer, con atuendos espirituales.
Te dices a ti mismo que te estás alineando. Sin embargo, tu sistema nervioso aún está cableado para la ambición. Sigues intentando controlar el resultado a través de la cantidad. Más rituales, más disciplina, más acción. Como si tu valía dependiera del esfuerzo, como si el universo respondiera al sudor en lugar de a la entrega. La paradoja es punzante. Cuanto más persigues tu manifestación, más señala su ausencia. Cuantas más técnicas apilas, más confiesa tu energía. No confío en que esto suceda a menos que lo fuerce. Y así, sin percatarte, enredas tu alma en una telaraña de desempeño espiritual, marcando casillas, anhelando que el universo observe. Pero el universo no habla el idioma del ritual, habla el idioma de la frecuencia. La devoción es distinta, la devoción es suave, apacible, presente. Es la silenciosa elección de retornar al estado interno del deseo realizado, no por temor a las consecuencias de la inacción, sino porque se siente como el hogar. No hay pánico en la devoción, no hay agotamiento. No se trata de cuánto haces, sino de cuán profundamente sientes. Y cuando ese cambio se produce, todo se transforma. Tanto de lo que te han enseñado se cimentó en la idea de que debes ganarte tu transformación. Pero, ¿y si esa es la ilusión final? ¿Qué pasaría si los rituales más sagrados son aquellos que se realizan en silencio, sin público, sin una lista de verificación, solo con presencia? Porque la verdad es que esforzarse más demuestra que aún no crees que ya es tuyo. Los que reciben no son los que más se esfuerzan, son los que dejan de necesitar esforzarse por completo. No se requieren 10 rituales diarios para manifestar. Basta con un instante de honesta claridad energética. Se precisa una sola respiración sosegada en la que se regresa por entero a la identidad de aquel que ya es. Y desde ese espacio, todo se alinea. No porque se haya presionado con mayor ahínco, sino porque finalmente se ha hecho a un lado. Un monarca sereno no inspecciona su corona, la porta, camina como si fuera suya. Así también el creador espiritualmente maduro. Ya no se afana por los resultados, ni es adicto a la actividad, sino que descansa en la certeza de que la semilla ya sabe cómo florecer. La labor no consiste en forzar su apertura, sino en confiar en la luz. Existe una herida soterrada bajo tantas jornadas espirituales. No exhibe un nombre en su superficie, pero reside en el silencio entre cada afirmación. Se manifiesta cuando declaras, soy abundante, pero en lo más profundo te cuestionas, ¿he hecho lo suficiente para merecer esto? Susurra cuando visualizas la vida de tus sueños, pero sientes culpa ascender en tu pecho. Es la creencia de que debes merecer lo que anhelas, que antes de recibir, debes probar tu valía. Y esa mentira no es espiritual, es heredada. Desde la infancia, a muchos se les inculca que el amor debe ser merecido, la aprobación conquistada y el éxito justificado. Así, de manera inconsciente, ese mismo esquema se traslada a la manifestación. Se cree que la riqueza, el amor, la libertad o la paz son logros para los cuales se debe calificar, que el universo es un juez silencioso que contabiliza los rituales, pondera el valor y decide si se es por fin suficiente. Sin embargo, la verdad es mucho más liberadora y confrontante. El valor intrínseco no es algo que se adquiere, sino que se recuerda. La vergüenza es el lastre que distorsiona la señal. La neurociencia demuestra que la vergüenza desactiva los sistemas de recompensa del cerebro. Cuando crees que no eres suficiente, tu biología refleja esa creencia. Tus acciones se vuelven vacilantes, tus deseos se perciben inseguros. No te extiendes por completo porque algo dentro susurra, quizás estoy pidiendo demasiado. Y así, la energía que emites al campo cuántico está impregnada de autorrechazo. Y lo que regresa no es castigo, sino reflejo. No manifiestas lo que crees merecer. Manifiestas aquello con lo que tu energía se siente familiarizada. Y si la sensación de indignidad es lo que tu sistema nervioso conoce mejor, seguirá atrayendo escenarios que coincidan con esa línea base emocional. No porque estés maldito, sino porque el cuerpo siempre es leal a su estado dominante, lo que significa que la sanación no se trata de mejorar, se trata de ser auténtico. El universo
no recompensa el valor, lo refleja. Y cuando ya no te desempeñas para obtener tus bendiciones, cuando dejas de pedir permiso para elevarte, todo se suaviza. Comienzas a recibir, no porque finalmente demostraste tu valía, sino porque dejaste de simular que era necesario. Ya habías sido preaprobado mucho antes de requerir confirmación alguna. La versión de ti que es próspera, completa, vista y respaldada ya existe. No se trata de un yo futuro, sino de un ser más profundo. Y retornar a esa identidad no es una recompensa por el arduo trabajo, sino el resultado natural de desmantelar la falacia que susurra: «Debo merecer esto». El sol jamás solicita permiso para ascender, no busca el aplauso, no inquiere si es lo suficientemente meritorio para brillar hoy, simplemente lo hace. Y tú también, cuando dejas de perseguir tu valía y comienzas a encarnar el ser que sabe que nunca estuvo en entredicho. ¿Por qué no te crees lo que dices? ¿Y tampoco el universo? Pronuncias las palabras: «Soy abundante, soy amado, soy libre». No obstante, algo en tu interior permanece inmutable. El cuerpo se contrae, la respiración se acorta y el universo permanece en silencio. No porque te ignore, sino porque está sintonizado con algo más profundo que tu voz. Está escuchando tu vibración, tu sistema nervioso, tu verdad. Las afirmaciones no son conjuros mágicos, son espejos. Y si la emoción que las sustenta no se corresponde con la realidad que describen, rebotan contra las paredes de la mente sin llegar jamás al subconsciente. El cerebro se reconfigura mediante la reiteración imbuida de carga emocional. Sin esa carga, no hay huella, no hay transformación, solo palabras. No estás bloqueado, simplemente no estás sintiendo lo que estás diciendo. El subconsciente no habla inglés, se comunica mediante la energía. Y el universo responde a la emoción que practicas con mayor frecuencia, no a la esperanza que exteriorizas una vez al día, sino al sentimiento en el que te sumerges hora tras hora. No se trata de imposición, se trata de congruencia. Cuando las palabras armonizan con la respiración, cuando el cuerpo se ablanda en aquiescencia, es entonces cuando el campo responde, no ante la representación, sino ante la presencia, porque la coherencia no es estridente, es diáfana, y la diafanidad crea. Decir «soy suficiente», mientras se alberga un sentimiento de indignidad, no hace sino ahondar la fractura, mas cuando uno hace una pausa, se adentra en el cuerpo y se permite sentir esa suficiencia, aunque sea por un instante, algo se transforma. Las palabras dejan de flotar, se asientan, y la realidad empieza a escuchar, porque ahora reconoce a quien habla. Y esa voz es genuina, ejemplo verídico, visualizaba a diario y seguía atrayendo lo antagónico. Ella hizo todo lo que le indicaron. Cada mañana encendía su vela, cerraba los ojos y se visualizaba viviendo la vida que anhelaba, opulenta, libre, segura. Recitaba afirmaciones con fervor, mantenía la visión, experimentaba las emociones, se mantenía constante y, sin embargo, la escasez persistía. Las facturas se acumulaban, gastos imprevistos, una sutil sensación de fracaso se insinuaba, no solo porque su realidad no se transformaba, sino porque no comprendía la razón. La respuesta no residía en sus acciones, sino en las sensaciones que las acompañaban. Sus visualizaciones, en sí mismas, no eran erróneas. Sin embargo, la energía subyacente a ellas arrastraba consigo residuos, vestigios silentes de duda, pesar e incredulidad. Mientras se proyectaba en la abundancia, su cuerpo rememoraba la lucha. Al verbalizar la prosperidad, su corazón susurraba temor. El ritual se transformó en un disfraz para la emoción subyacente. Realmente, no creo que esto sea posible para mí. Esta es la trampa de la técnica desprovista de identidad, de la disciplina espiritual carente de honestidad vibracional. Puedes concebir la vida perfecta, pero si tu sistema nervioso está anclado en la supervivencia, esa visión no fructificará. El universo refleja lo que sientes, no meramente lo que vislumbras, y esto no es una cuestión de culpabilización, sino de conciencia. Hasta que encaró ese residuo emocional, no para solucionarlo, sino para reconocerlo, sus rituales permanecieron en la superficie,
No obstante, en el instante en que dejó de esforzarse por hacerlo bien y empezó a sentir lo que era genuino, algo mutó. Su energía se atenuó, sus supuestos se transformaron, y el espejo empezó a reflejarla a ella, no a la máscara. Puedes engarzar un espejo agrietado en un marco dorado, pero este seguirá reflejando la fisura. La sanación empieza cuando se detiene el pulido de la imagen y en su lugar se opta por encarar el reflejo con presencia. Desde ese punto, la manifestación se convierte en alineación, no en esfuerzo, no en desempeño, simplemente la verdad irradiándose hacia afuera. La única verdad que te emancipa es que ya lo eres. La manifestación no se trata de llegar a ser, sino de recordar. Neville Goddard afirmó: declárate a ti mismo ser aquello que deseas ser, no más tarde, ahora. El cambio ocurre cuando dejas de buscar y comienzas a asumir la identidad que ya posee lo que anhelas. No construyes el palacio, despiertas dentro de él. Cuando tu creencia en quién eres se alinea con lo que deseas, el mundo refleja esa verdad. No más persecución, no más espera, ya lo eres. Y cuando vives desde ese saber, la realidad responde, no al esfuerzo, sino a la esencia. Las falacias que te has contado a ti mismo jamás fueron fracasos, fueron miedos que intentaban protegerte. No obstante, la verdad no requiere protección, necesita permiso. Neville afirmó: asume el sentimiento del deseo cumplido. Esto no es simulación, es rememoración. No te estás transformando en la versión que recibe, ya eres ese ser, por debajo de las correcciones, por debajo de la espera. Lo que dilata la manifestación no es el mundo, es la máscara. Despréndete de ella, no para demostrar nada, sino para sentirlo todo. La verdad es diáfana. En el instante en que cesas de actuar, tu realidad deja de oponerse, porque ahora finalmente vislumbra tu verdadero ser. Y cuando estén listos para lo que sigue, revisen el comentario fijado. Entenderán el porqué.